El mar delante, el ejército detrás. Moisés extiende su vara y el mar se abre. Israel camina en seco. Egipto lo sigue y el mar se cierra. El pueblo canta. Dios ha peleado por nosotros. La libertad tiene música de victoria. Tú partes el mar, tú enciendes la nube y el fuego, tú haces temblar al orgullo del faraón. Eres el Dios que salva, nuestro libertador. Hoy levantamos manos, tú eres Señor. Bienvenido a Inverso Podcast, donde estudiamos el libro del Éxodo. Hoy con el tema Sácame de aquí. Soy Nicolás y estoy acompañado de Melis. Melis, ¿cómo estás? Bien, pastor. Bueno, con alta expectativa de este estudio como tal, porque nos muestra cómo Dios acompañó en todo el proceso de la liberación al pueblo de Israel y cómo Dios nos ama tanto que está dispuesto a hacer cada cosa por librarnos de esa esclavitud. Muy bien, mira que hoy vamos a tratar, considero uno de los temas más importantes del libro del Éxodo, porque es en aquel momento en donde el pueblo de Israel, después de creer en las promesas de Dios, aunque hubo algunos que dudaron en creer, estaban a punto de ser libres. Pero antes de que se cumpliese esa libertad, Dios tenía que dejar muchas cosas claras para poder mostrarles no solo el tema de la redención y de la salvación, sino también la importancia de obedecer y tener fe aún en los momentos más pequeños. Claro, pastor. Inclusive, durante todo el proceso de la liberación, Dios les muestra al pueblo que Él lo que quiere es que vuelvan a compartir con Él, que vuelvan a tener una relación constante con Él. Y lo vemos en el Éxodo cuando Dios le dice, deja ir a mi pueblo, ¿sí? Pese a cada una de las dificultades que ellos tenían, Él escuchó el clamor del pueblo, ¿sí? Y vemos acá un Dios que se preocupa directamente por qué necesidades tiene su pueblo. Al momento de decir, deja ir a mi pueblo, era porque Él ya sabía qué era lo que necesitaba Él. Muy bien, mira lo que hace primero Dios. Antes de dar las instrucciones, Dios nuevamente se vuelve a revelar ante todo el pueblo de Israel y ante todo el pueblo egipcio, para que supieran que la instrucción que Él iba a dar, que era precisa y que se tenía que cumplir al pie de la letra, como la vamos a ver, no era dada por cualquier persona, sino que era dada por el mismo Dios. Y mira que a mí me gusta como Dios siempre nos hace énfasis en obedecer lo que Él dice. Tú vas a la Biblia, Melis, y a nuestros amigos oyentes, y lamentablemente muchas personas se perdieron por no obedecer lo que Dios había dicho. Es que yo pienso, es que yo creo, es que es a mi manera. Y desde ahí empieza todo. Esa libertad que Dios les iba a dar, el primer paso era la obediencia. Podía parecer fácil, pero para el pueblo de Israel era una prueba de mucha fe, porque estaban reaprendiendo a conocer a Dios después de estar tanto tiempo en esclavitud. Entonces, quiero que empecemos con la indicación que Dios da al pueblo y vamos a ir analizando algunos de los elementos de la misma. Mira la indicación que da Dios. Puede parecer sencilla, pero muchos la hicieron complicada. Dice Dios en Éxodo 12:13, la sangre les servirá de señal en las casas. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. Y esto fue algo que Dios había dicho en una de las últimas plagas, que iban a morir todos los primogénitos. Pero antes de que eso pasara, Dios da unas instrucciones específicas. Melis, explícanos un poquito más lo que iba a ocurrir en ese momento con esa instrucción de parte de Dios. Bueno, esta instrucción que le da Dios al pueblo de Israel es con el fin de que cada uno de estos primogénitos se pudieran salvar, ¿cierto? Porque si no cumplían estas instrucciones claras, también sus primogénitos podían tener la posibilidad de fallecer, ¿sí? Esto es fundamental tener en cuenta que cada una de estas instrucciones representan a Cristo Jesús, el Cordero sin mancha, la sangre pintada, ¿sí? La prueba de fe que ellos tenían que pasar, porque leyendo a fondo del libro de Éxodo, ellos dicen, ¿cómo le vamos a explicar a nuestros hijos este acto que estamos realizando? ¿Sí? En ocasiones en nuestra vida nosotros podemos decir,
pero yo ¿cómo voy a hacer eso, Señor? ¿Será que sí puedo realizarlo o será que sí está acorde con lo que tengo que realizar? El cincel era específico que ellos tenían que marcar la puerta con la sangre del cordero sin mancha, ¿sí? Y ellos tenían que estar listos para salir. Eso me pareció absolutamente importante porque el Señor les dice, ustedes tienen que estar listos para salir, ¿sí? Porque Él sabía que una vez pasara el ángel y fallecieran los primogénitos, automáticamente ahí tenían que huir, salir de esa zona de confort, de esa comodidad que ellos tenían. Adicionalmente, ellos no conocían al mismo Dios que sacó, que llegó con José, ¿sí? Porque después de 430 años, ellos habían adoptado ciertas costumbres del pueblo egipcio. Y vemos acá, pastor, que en ocasiones a nosotros nos puede pasar lo mismo. Nosotros en ocasiones podemos estar en un ambiente cristocéntrico, pero no tenemos una experiencia con Dios. O sea, no lo llegamos a conocer a tal punto de que Dios nos da una instrucción y nosotros muchas veces lo dudamos. Así le pasó también al pueblo de Israel. El pueblo de Israel preguntó, ¿y yo cómo le voy a decir a mi hijo que esto tengo que hacerlo? ¿Cómo voy a explicar que tengo que seguir ciertas instrucciones para salir de esa esclavitud que tengo? Y pastor, yo tengo una pregunta hacia ti. ¿Cómo nosotros podemos experimentar esa liberación espiritual que vivió el pueblo de Israel? Mira que es importante, y aquí voy a abordar una palabra que va a ser muy expuesta durante este podcast, que es redención. Sí, la redención es sinónimo de salvación, es Dios liberándonos de la esclavitud del pecado. Y para que eso ocurra, con lo mismo que pasó con el pueblo de Israel, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de no querer desobedecer las instrucciones que Dios nos ha dejado. Por eso la redención no se improvisa, se obedece con fe y obediencia. Cuando Dios mandó pintar los dinteles de la puerta, si el pueblo de Israel no hubiese tenido fe y hubiese creído que Dios los iba a salvar, no hubiesen pintado. No sabemos la historia, pero puede llegar a pasar que muchos de ellos no lo hicieron. Y como resultado, entonces había consecuencias de desobedecer la ley de Dios. Esa libertad que nos ha dado Dios la tenemos que tener con mucha cautela, porque es una libertad que Dios nos da, pero para obediencia y para fe. De esa manera, entonces, cuando yo considero a la redención como un regalo que Dios me da, la salvación, voy a obedecer fielmente lo que Dios me da. Mira que siempre me surgió una pregunta, yo digo, bueno, ¿por qué tenían que morir los primogénitos? Pero lo que la gente muchas veces no se da cuenta es que previamente ya Dios había ofrecido salvación y ya Dios había esperado. Y voy a decir algo, la historia no nos cuenta muy específicamente dentro del Éxodo, pero aún posiblemente muchos egipcios se salvaron por obedecer esa instrucción. Y cuando esos egipcios estaban obedeciendo esa instrucción, estaban diciendo algo, Señor, creemos en ti, confiamos en ti y creemos que tú eres el único Dios verdadero, el único que puedes libertarnos. Lo vamos a ver más adelante. Quiero decir a nuestros amigos oyentes que el único que nos puede dar libertad se llama Cristo Jesús. Mira lo importante que se convirtió esta fiesta que iba a ser vez tras vez repasada o experimentada por el pueblo. Y cada vez que ellos iban a experimentar esa fiesta de la Pascua, iban a recordar la liberación como un acto de fe y como un acto de obediencia. Melis, vamos a hacer una pausa, porque esto no puede terminar mejor sin entender ahora en la vida de Jesús este tema y cómo Jesús ahora nos recuerda que si creemos en Él, no solo vamos a poder ser salvos, sino nuestro pecado va a poder ser eliminado y borrado. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y queremos invitar a nuestros amigos oyentes a que puedan escuchar a nuestros amigos de Inverso Podcast alrededor del mundo y puedan estar atentos a sus respuestas y a sus complementos. Que Dios los bendiga y nos vemos en unos minutos.
Hola amigos del Inverso alrededor del mundo, qué alegría poder compartir con ustedes mi experiencia sobre lo aprendido en la lección de escuela sabática de esta semana. Me llamo Ángelo Mercedes, soy de República Dominicana y quedé impactado en la manera en que Dios se mostró dispuesto a ayudar al pueblo de Israel en un momento de gran aprieto, muchos años siendo esclavos y sin embargo se manifestó con poder. Hizo lo que humanamente era imposible para ellos. Pienso que el mismo Dios al que le servimos está listo para ayudarnos, para socorrernos, para libertarnos. Mucha gente que hoy es esclava tal vez de un vicio, de una condición en particular, Dios puede libertarte y está listo para hacer lo que sea necesario de la misma manera en cómo lo hizo con los hijos de Israel. Dios te bendiga. Bueno, agradecemos a cada uno de nuestros jóvenes por acompañarnos en este espacio. Mira, Melis, ya nuestros amigos oyentes, vamos en este momento, y quiero que escuchemos con mucha atención, vamos a pasar a uno de los puntos más cúlmenes del libro de Éxodo, en donde vamos a ver cómo la relación de la Pascua, de esa liberación, de esa opresión de la esclavitud, ahora iban a ser libres con instrucciones de fe y obediencia. Ahora vamos a ver cómo Jesús toma eso y lo aplica en su vida. Y eso también para nuestra vida tiene que ser algo de bendición. Mira que en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, se nos dice algo y aquí podemos entender una linda comparación con la Pascua, con lo que pasó el pueblo de Israel. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a hablar de Jesús. ¿Te das cuenta que Jesús siempre se relaciona mucho con los procesos que vivió el pueblo de Israel? Y en la vida de él los cumplió. Vamos a ver un poco cómo en la vida de Jesús se cumple todo este aspecto de la Pascua. Y cómo ahora lo que el pueblo de Israel lo vio como un simbolismo se estaba cumpliendo en la vida de Jesús. Pastor, la Pascua nos muestra no solo la liberación del pueblo de Egipto, sino también en representación de la liberación de nuestros pecados. Nosotros somos redimidos gracias a Cristo Jesús en la cruz. Y este ejemplo de la Pascua muestra desde la muerte del Cordero, desde la sangre expuesta en los marcos, desde esa prueba de fe que nosotros tenemos que llegar a cierto proceso para confiar directamente en nuestro Salvador y aceptar también ese plan de redención. Porque si yo no creo que Cristo Jesús murió por mí, ¿en qué momento espero llegar a esa Canaán celestial? ¿En qué momento espero decirle, sí, Señor, sigo tus mandamientos, sigo tu ley? Mira que mi padre, cuando era un poco más pequeño, él apoyaba, era voluntario en un centro de las personas que estaban recuperando de adicciones. Y recuerdo que a mi corta edad lo acompañé varias veces. Y ahorita justamente que estamos hablando de la libertad que necesitamos, que como seres humanos por nuestra propia cuenta no la podemos hacer. Recuerdo que escuchaba mucho algo que ellos repetían y era, yo ya no tengo perdón de Dios. Lo repetían mucho en las sesiones que mi papá tenía con ellos. Entonces alguien levantaba la mano y decía, señor Vinicio, hermano Vinicio, ¿sabe qué? Yo hice esto, y bueno, y empezaban a comentar todo lo que hicieron y al final decían, a mí me han enseñado que ya no puedo acercarme a Dios, que ya no tengo perdón de Dios, que ya Dios no me perdona. Entonces, mira que ese pensamiento puede llegar a pasar en cada uno de nosotros. Y hay que tener mucho cuidado, porque lo que nos muestra la historia de la Pascua y la liberación del pueblo de Israel, previo a todo lo que Dios iba a hacer, es que aun cuando sintamos que el pecado nos tiene esclavos como al pueblo lo tenía, Dios llega a nuestra vida a través de Cristo Jesús y Cristo Jesús dice, hey, yo ya morí por tus pecados, pero ahora que ya morí por tus pecados necesito que vivas una vida de fe y de obediencia. Todos tenemos procesos diferentes, Melis. Todos crecemos espiritualmente, algunos un poco más, otros un poco menos, pero lo importante es seguir creciendo. Entonces, esos pensamientos muchas veces que llegan a nuestra mente de hice esto, ya no tengo perdón de Dios, Dios no me quiere, Dios no me ama. Aquí en el libro de Éxodo nos muestra que el amor de Dios está siempre presente. Y Él busca hasta las personas más duras extender su mano y decir, sí tienes oportunidad de salvación. Recuerdo que cuando mi padre ya dejó de trabajar en ese lugar, lo último que él hizo fue una semana de oración y muchos de los muchachos se bautizaron. ¿Por qué? Porque el ser humano cuando llega a conocer a Jesús dice, sí tengo oportunidad de salvación,
Jesús ya murió por mis pecados, ahora yo quiero vivir para Él y quiero hacer todo lo que Dios me envíe. Así como Dios le dijo al pueblo de Israel, tienen que hacer estas instrucciones, de la misma manera Dios dice, tienes que hacer esto. Y las dos cosas que Dios nos pide es, por favor, quiero que tengas fe y quiero que tengas obediencia. Amén. Y algo interesante que nos muestra es todo lo que hace Dios por nuestra redención, pastor. En ocasiones para nosotros puede ser algo de que yo no lo merezco, yo no soy merecedor de eso, ¿sí? Pero el Señor nos dice como, ten fe, confía en mí, cumple mi ley, cumple mis estatutos y verás en mí el plan de redención y el plan de salvación, ¿sí? Actualmente nosotros podemos decir lo mismo. A mí me pasó una vivencia particular, pastor, ¿te acuerdas lo que tú dijiste hace un momento? Que es, en cierto momento de mi vida, yo decía, es tan difícil cumplir al Señor. Y uno decía, yo decía en todo mi proceso cristocéntrico, yo decía, Señor, ¿será que yo soy merecedora de tu gracia? ¿Será que soy merecedora tan solo de vivir bajo tu presencia? ¿Sí? Bajo el marco de las posibilidades. Porque vemos que Él los protegió dentro de ese marco. Yo decía, Señor, ¿será que yo seré merecedora de tener ese plan de redención? ¿Será que yo seré merecedora de estar frente a tu gracia? Pero estudiando durante mucho tiempo y viendo cada una de las cosas que Dios ha hecho en mi vida, pastor, digo, tal vez no seremos merecedores, pero por la gracia divina de Dios, yo espero algún día estar en esa Canaán celestial, la cual el Señor nos muestra que podemos estar y que podemos estar con Él. O sea, Dios murió por ti, Dios murió por mí, ¿sí? Y Él nos dice, cree en mí, ten fe que algún día vas a llegar allá. O sea, Él no nos juzga por nuestros pecados, Él no nos juzga por lo que tú hiciste, sino Él dice, deja eso atrás y sígueme a mí, toma mi yugo, ¿sí? Que ligera es mi carga, tómalo. Simplemente nos dice eso. Y en el plan de redención me parece algo maravilloso, pastor, que es cuando Dios dice, les entrego a mi hijo, les entrego eso maravilloso, se los entrego, ¿sí? Y de tal manera nos amó que entregó a su hijo. ¿Cuántos de las personas que nos escuchan hoy estarían dispuestos a dar esa cosa preciada? Tal vez no hijos, pero ¿cuántos estaríamos dispuestos a entregar a nuestros padres? A entregar nuestra propia vida simplemente por seguirlo a Él. Y es algo que al final de la historia nosotros tendremos que verlo. Mira tu cruz, mira la cruz, que es ver a Cristo Jesús y renovarnos diariamente, porque eso también es parte de nuestra vida, la renovación. Porque si yo no renuevo mi templo, ¿cómo espero decirle, Señor, yo te sigo? Porque aquí actualmente nosotros somos diferentes templos. Nosotros somos quien refleja a Cristo Jesús. Mira que quiero terminar, Melis, con lo que tú has comentado con lo siguiente. Hemos visto por lo menos dos cosas que el Señor nos pide, que es una fe activa y una obediencia exacta. Son dos cosas muy importantes. Y si vivimos de acuerdo a eso, nuestra vida va a poder ser alcanzada por el poder de Cristo Jesús. Por su sangre y por su sacrificio. No tenemos que esperar a que sea Semana Santa para recordar el sacrificio de Jesús. No es solo recordarlo, es vivirlo. Decirle, gracias Señor Jesús porque moriste por mí en una cruz, porque limpiaste mis pecados, porque me has redimido y ahora yo quiero servirte. Hay una frase que siempre la recuerdo mucho, que la leí hace algún tiempo atrás. Si Jesús murió por mí, yo viviré por Él. Amén. Necesitamos vivir por Jesús. Y el pueblo de Israel necesitaba entender esto. Y mira que el plan de redención, o sea, si pudiésemos escribir un libro, fue un libro gigante, ¿sí? Porque ya todo estaba en la mente de Dios y Dios lo empieza a ejecutar y todo ahora termina con Cristo Jesús. El punto máximo, la mayor expresión. Y Jesús con su vida nos demostró que aunque hay momentos difíciles, se puede vivir en santidad y se puede entonces vivir de acuerdo a los principios y parámetros. Si Jesús no hubiese obedecido o no hubiese obedecido lo que Dios le había dicho exactamente y no hubiese tenido una fe auténtica y real, tal vez Él no hubiese podido cumplir lo que ahora leemos en la Biblia. Él tenía muy claro que tenía que obedecer a su Padre y que tenía que tener una fe real. Y ese ejemplo que Él nos dio con su vida maravilloso,
ahora nosotros lo tomamos. Y gracias a Dios que tenemos la oportunidad de poder acercarnos a Jesús y que nuestro pecado sea eliminado, vivir en santidad, y ese pecado que nos oprime o que nos esclaviza, entonces Dios te dice, tranquilo, no es con tus fuerzas, es con mis fuerzas que yo te voy a ayudar a vencer. Incluso, pastor, Cristo nos muestra que Él está dispuesto a correr por nosotros hasta el fin del mundo, ¿sí? A tal punto de dar su vida. Y nosotros en ocasiones podemos decir, yo no soy merecedor de esto, porque realmente nosotros no somos merecedores de eso. Este cuerpo pecador no es merecedor tan siquiera de que Dios, siendo un ser perfecto, se apiade de mí. Pero por medio de la misericordia de Cristo Jesús, nosotros tenemos esa oportunidad de redención. ¿Todos pecamos? Sí, todos pecamos. Pero lo que nos muestra el plan de redención es que pese a tus pecados, pese a lo que tú hagas, simplemente sigue el plan de Dios, sigue las instrucciones que Dios te da, ¿sí? Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Ellos querían salir de esa esclavitud. Puede ser que actualmente nosotros no seamos esclavos, ¿sí? Pero por eso es del pecado. Pues sí, o sea, no somos esclavos directos de una persona que nos dé órdenes, pero estamos siendo esclavos del pecado. Al momento de que yo digo, desobedezco a Dios, puede ser 1, 2, 3, al fin y al cabo, ¿qué sucede? Pero Dios nos muestra que pese a la cantidad de pecados que tú tengas, Él está dispuesto a decirte, hijo mío, yo te perdono, te acepto, ¿sí? Simplemente toma mi cruz y sígueme. Qué lindo, muchas gracias, Melis, por compartirnos este lindo tema. Considero que es uno de los temas más lindos que lo encontramos en el libro del Éxodo y también más reales para nuestra vida. Quiero dirigirme a nuestros amigos oyentes. Si me estás escuchando en esta oportunidad, no permitas que la opresión del pecado haga que tú pienses que no tienes oportunidad de salvación. Jesucristo ya murió por ti en la cruz por todos tus pecados. Él requiere ahora de una fe y una obediencia activa. Él te está levantando y dando su mano para que tu vida y mi vida pueda ser restaurada y pueda ser cambiada. Que Dios te bendiga y recuerda, porque en cada paso del Éxodo caminamos hacia Jesús. Nuestro clamor. Llamaste a Moisés desde el fuego que arde. Yo soy, hablo, todo cambió. Cuando tu nombre resuena, tiembla la oscuridad. Tú nos llamas a la libertad. Tú partes el mar, tú enciendes la nube y el fuego. Tú haces temblar al orgullo del faraón. Eres el Dios que salva, nuestro libertador. Hoy levantamos manos, tú eres Señor. La sangre en las puertas anuncia salvación. La muerte no puede entrar. En el desierto provees maná de amor. Tu gracia no faltará. Cuando tu pueblo vacila, tú vuelves a mostrar que tu poder nunca fallará. Tu